Me desperté y vi que mi marido había recuperado de repente su aspecto de cuando tenía 17 años. Se negaba a creer que estaba casado, sonrojándose y apretando los dientes mientras decía: prefiero morir antes que casarme con alguien tan vulgar como tú. Pero antes de que pudiera terminar la frase, entró un hombre idéntico a él con una expresión sombría. Murmuré en voz baja: cariño, abrázame. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbete para leer novelas maravillosas a diario, y ahora empieza la historia. Al despertar por la mañana, siempre sentía movimientos extraños junto a la almohada. Estaba demasiado agotada por las actividades de la noche anterior y seguía medio dormida, así que solo pude soltar un gemido de insatisfacción. Instintivamente abracé a la persona que tenía a mi lado, acurrucándome en su abrazo. Cariño, duerme un poco más, pero inesperadamente mi marido, normalmente amable y considerado, se soltó de repente y me apartó. Cariño, abrí los ojos confundida. Solo entonces me di cuenta de que la persona a mi lado no era Martín. No, él es Martín, una versión en miniatura de Martín, sacado del mismo molde. La luz del sol bailaba en las puntas de su cabello despeinado. A diferencia de su habitual comportamiento afilado y distante, su rostro juvenil y rubio ahora tenía un leve rubor matutino, sus cejas ligeramente fruncidas, exudando un aura opresiva, encontrando mi mirada. Un rastro de oscuridad parpadeó en sus ojos fríos mientras hablaba con voz ronca. ¿Quién eres? ¿Por qué estás vestida así, apareciendo en mi cama? No hablé, frotándome los ojos legañosos. Sigo soñando. El Martín frente a mí parecía al menos 10 años más joven, parecía un ingenuo estudiante de secundaria. Apreté la manta alrededor de mi pecho y me incliné con curiosidad para examinarlo. Cariño, pareces haberte hecho más pequeño. Al escuchar mi término cariñoso, sus largas pestañas revolotearon ligeramente y frunció los labios. Evitando mi toque como si temiera contraer un virus, luego con una mirada que podría describirse como indiferente, me miró y dijo: no me hables en ese tono repugnante, no soy tu marido, algo anda mal, realmente no es el mismo. Apoyé mi cuerpo exhausto y me levanté lentamente e instintivamente extendiendo mis manos como siempre lo hacía, queriendo actuar como una consentida y pedir un abrazo. La camiseta demasiado grande se le resbaló del hombro, revelando una buena extensión de piel, aunque había presenciado escenas similares innumerables veces antes. Martín reaccionó como si fuera su primera vez, saltando hacia atrás como si se hubiera electrocutado, su espalda golpeó la pared con un golpe suave. Las puntas de sus orejas se sonrojaron instantáneamente, pero su mirada permaneció fija en mí. Su rostro estaba tan frío como siempre, pero sus ojos claramente delataban pánico y timidez, junto con una pizca de curiosidad que ni siquiera él había notado, tan completamente diferente de la imagen serena y madura que recordaba. Vergonzoso, aléjate de mí. Estaba un poco aturdida. Recuerdo vagamente esa noche cuando estaba medio dormido, fue él quien me vistió personalmente, diciendo algo sobre envolverme en su aroma. Todo estaba bien en ese entonces. ¿Por qué pareces una persona diferente hoy? Antes de que pudiera hablar, soltó una risa burlona, su mirada se volvió gradualmente fría. El viejo te envió aquí. ¿Qué? Echarme de la casa no fue suficiente, también tienes que arruinar mi reputación. Hizo una pausa, el odio abrasador surgió a través de las yemas de sus dedos temblorosos, luego habló con veneno en cada palabra. Ustedes son realmente repugnantes. Martín nunca me hablaría así, nunca me miraría con ojos tan fríos. Realmente se parecía exactamente a Martín, pero la despiadada desesperación que emanaba de sus huesos me hizo darme cuenta con absoluta claridad: esta definitivamente no era la persona que había pasado 5 años tratando desesperadamente de redimir. Mi somnolencia se desvaneció por completo en un instante. Mi misión al transmigrar a este mundo era salvar al villano Martín. En el libro original, él era el villano más cruel y sombrío, debido a los abusos sufridos por su familia desde la infancia. Su personalidad se volvió extremadamente retorcida. Después de llegar a la edad adulta, se volvería al lado oscuro por varias razones, no solo secuestrando y encarcelando a la protagonista femenina, sino también destruyendo la carrera del protagonista masculino y orquestando un accidente automovilístico para lisiarlo. Y yo, era la prometida adinerada obligada a casarme con él. El sistema me hizo enseñarle lo que es el amor para evitar que se volviera oscuro, pero todo lo que sé es actuar lindo, gastar dinero y ser adorable. Desde que llegué a este mundo, me he aferrado a él, llamándolo esposo todo el día, siguiéndolo a cada momento. Estuvimos comprometidos desde la infancia, así que llamarlo esposo parecía natural, pero siempre reaccionaba con fuerza, tapándome la boca como si no pudiera soportarlo. No me llames esposo. Si quieres algo, dilo directamente.
Parpadeé y cambié mi tono astutamente. Hermano Martín, quiero comprar un bolso. Rápidamente me emitió una tarjeta suplementaria. Su actitud era extremadamente impaciente. No te presentes delante de mí otra vez, no me gustan las mujeres materialistas como tú, acepté de inmediato, solo para dar la vuelta e irrumpir en su vida. No solo me mudé a su casa con mi equipaje, sino que también fui de compras con su tarjeta de crédito, vistiéndome como un pequeño pastel todos los días e irrumpiendo en su mundo en blanco y negro. Él era sombrío y hosco, mientras que yo era vivaz y alegre. Siempre que se resistía, lloraba, el sistema se burlaba sin piedad. El villano es inherentemente insensible. Tan indiferente incluso cuando murió su propia madre, es solo un monstruo sin emociones. ¿Realmente no crees que unas pocas lágrimas de cocodrilo puedan conmoverlo, en serio? Entonces, ¿qué era esa cosa que me presionaba por detrás cuando estaba borracho la última vez? ¿Y qué hay de esos besos robados que no pudo resistirse a darme mientras dormía? Permanecí en silencio, solo llorando incontrolablemente. Las lágrimas fluían de esos grandes ojos llorosos sin un sonido, solo haciendo pucheros y mirándolo con una expresión lastimera y agraviada. 1 segundo, 2 segundos, suspiró con impotencia, cogiendo resignadamente un pañuelo para limpiarme las lágrimas, murmurando suavemente para consolarme. ¿Por qué lloras otra vez? Una cosita tan delicada. ¿No te gustó mucho ese bolso nuevo de Ginza el otro día? Haz que tu tío te lleve a comprarlo, y esos pasteles de copos de nieve que pedías ayer, los compré y los puse en el refrigerador. Luego tu tía los descongelará para que los comas. ¿Puedes dejar de llorar ahora? Si te empiezan a doler los ojos por todas las lágrimas, me culparás de nuevo. El sistema estaba completamente estupefacto. ¿No se suponía que era un villano sombrío? ¿Cómo lo convertiste en un novio paternal? ¿Quién sabe? Tal vez sea cierto que una mujer que sabe actuar linda obtiene lo mejor de la vida. Han pasado 2 años, y no solo no me echaron de la familia Meredith, sino que también me casé con Martín y me convertí en su razón para seguir viviendo en este mundo. Después de que el sistema anunció que su valor de oscurecimiento se había restablecido a 0, y que ya no perturbaría la vida normal de los protagonistas masculinos y femeninos, nunca volvió a aparecer. Ahora no tengo más remedio que invocar al sistema una vez más. ¿Sistema, qué sucede? Llegó tarde, respondiendo algo lento. Disculpas, anfitrión. El antagonista de un punto anterior en la línea de tiempo original tuvo algunos problemas, lo que provocó que se volviera oscuro prematuramente. Si no se controlaba, el mundo entero colapsaría. Por lo tanto, no tuve más remedio que transportarlo temporalmente a este punto en la línea de tiempo. Lo que están viendo ahora es a Martín a los 17 años, su nivel de corrupción ya ha alcanzado el 99%. Si es posible, por favor, sálvenlo una vez más, se los ruego. Transmigré a este mundo hace 5 años. En ese momento Martín ya se había convertido en un tirano temible. El pequeño Martín ante mí tenía el aura incipiente de un villano, pero claramente era mucho más ingenuo. No creyó lo que dije, incluso se burló. Matrimonio, tú y yo. Su mirada me recorrió, su expresión cambiando de incomodidad a extrema incomodidad. Aún sin atreverse a mirar las áreas cruciales, se obligó a mantener la compostura y resopló fríamente: preferiría morir antes que casarme con una mujer frívola como tú. Antes de que pudiera terminar de hablar, la puerta se abrió violentamente de una patada. Un hombre que se veía exactamente como él entró en la habitación, y una aura opresiva invadió instantáneamente el espacio. Es realmente Martín, el sistema, oh. No olvidé que tu esposo todavía está aquí. Lleno de alegría y sorpresa, hablé con mi voz dulce y suave de siempre: cariño. Martín, de 17 años, de repente se sonrojó hasta la punta de las orejas, replicando con impaciencia en voz baja: te dije que no soy tu esposo. Ella me estaba llamando. Martín me abrazó con una expresión oscurecida, su voz ronca con una autoridad innegable y una furia apenas disimulada. ¿Quién te llamó? No te hagas ilusiones. Mientras las sombras los envolvían, su mirada chocó con la del joven Martín. Chispas parecía volar invisiblemente entre ellos. Obedientemente envolví mis piernas alrededor de su cintura. Presioné mi cara contra su cuello y enganché mis brazos a su alrededor, pero podía sentir la intensidad abrasadora de 2 miradas atrapadas en confrontación. El aire estaba denso con el olor a pólvora, haciendo que cada respiración se sintiera tensa. Cariño, ve a vestirte a la habitación de al lado primero. Martín me dio una suave palmadita en el trasero, me plantó un tierno beso en la frente. Luego se giró hacia el pequeño Martín, sus ojos brillaron con un fugaz rastro de hostilidad. Hablemos a solas. No sé de qué le habló Martín,
cuando salió, el joven tenía una mirada disgustada en su rostro. Pero la escena desconocida frente a él lo obligó a creer que realmente había viajado 10 años al futuro. Después de todo, no hay una segunda persona en este mundo que se parezca exactamente a él, y esta mujer frívola es realmente su esposa. Miré a estos dos maridos, uno grande y otro pequeño. Toqué a escondidas al más grande y luego, pensando que susurraba, le dije: marido, es tan pequeño, es solo un bebé, pero subestimé la sensibilidad de un adolescente. La persona, que ya era despreocupada, explotó a la menor provocación, su rostro se oscureció de forma aterradora, mostrando claramente que estaba extremadamente infeliz y que debía disculparse conmigo. Su mal humor duró hasta el mediodía. Durante el almuerzo frunció el ceño y chasqueó la lengua con fastidio, golpeando la mesa con los palillos en señal de frustración. «Ya basta. ¿De verdad tienes que ser así incluso durante una comida? ¡Qué asco es esto! Martín me está deshuesando el pescado. Desde que se me atascó una espina en la garganta la última vez, no me ha dejado comer pescado sola». Al ver esto, le dirigió una mirada fría e indiferente. «Si no te gusta, puedes perderte». Así que realmente se fue. Cuando se fue, su rostro estaba más oscuro que el fondo de una olla, y cerró la puerta de un portazo con enojo. Tan pronto como se fue, suspiré aliviada. «Cariño, eras tan malhumorado cuando tenías 17 años, Martín puso un trozo de pescado bien limpio en mi pecera, no pienses en él como yo». Quería decir más, pero él personalmente me silenció con sus labios. Tardó un buen rato en detenerse finalmente, su mirada era profunda mientras frotaba bruscamente mis labios. «Cariño, ¿no crees que me debes una explicación? Me he quedado sin palabras, ¿cómo puedo explicar esto? Todo es culpa del sistema». Martín sabía sobre el sistema, nunca tuve la intención de ocultárselo y le confesé todo después de casarnos. Al ver mi expresión, adivinó aproximadamente lo que sucedió e hizo una pausa. «¿Es el sistema?», asentí rápidamente, aferrándome a él y parloteando con mis quejas. Ante la mención de la palabra redención, sus cejas se crisparon. «Encontraré una manera de deshacerme de él, déjamelo a mí, y no escuches lo que dice el sistema, ya que es del original línea mundial. No tiene nada que ver con nosotros en este mundo cuando se trata de los demás». Martín siempre parece indiferente, incluido él mismo. Dudé y dije: «Pero después de todo, ese es tú». «No, cariño, no puedo dejar que te arriesgues y además, sé muy bien que solo el dolor puede hacer a una persona más fuerte. ¿De qué otra manera buscará venganza en el futuro si no pasa por esto? No es tan frágil. Estoy a punto de irme de viaje de negocios al extranjero, durante al menos un mes. Durante este tiempo, debes garantizar tu propia seguridad primero». «Puedes hacer eso», asentí. Martín sonrió con satisfacción al fin, metió la mano en mi ropa, palpó mi vientre ligeramente redondeado, luego me levantó y me llevó al dormitorio. Envolví mis brazos alrededor de su cuello, tratando de salvar la situación. «Pero cariño, se ve tan lamentable». Sus ojos se oscurecieron cuando bajó la cabeza y me mordió el hombro. «Soy incluso más lamentable que él. Si no me crees, toca y mira». Yo sabía que esta persona no tramaba nada. «Bueno, no importa si es rojo o negro, todo se vuelve amarillo en la conversación. Martín, ¿no lo hicimos ayer?». De repente lo agarré del pelo con fuerza, mi tono urgente: «No muerdas». Una suave risa se le escapó, como si hubiera vuelto a su yo original, malvado y villano. Levantó lentamente la cabeza. Su voz perezosa, teñida con un toque de ronquera y un tono bajo y arrastrado que enviaba escalofríos por la columna vertebral. «¿Por qué seguir sacándolo a relucir? Este es un castigo para los bebés traviesos». Estoy al borde de las lágrimas, pero no puedo llorar. ¿Cómo podría alguien estar celoso de sí mismo? Cuando desperté, Martín ya se había ido. El sistema me instó a que me diera prisa y completara la tarea. «Date prisa, mientras tu marido no está. Atrapa rápidamente a este pequeño marido». Qué tontería lo de pequeño marido o gran marido. Oírlo decir eso me dio un sentimiento de culpa, como si estuviera teniendo una aventura, temiendo que otros notaran algo extraño. Martín, antes de irse, les dio a todos en casa unas largas vacaciones. Le preocupaba que yo experimentara en secreto con la explosión de la cocina mientras él estaba fuera. Así que reservó un mes de comidas a domicilio de la Torre Ruillum para asegurarse de que no me muriera de hambre. Esperó un buen rato, solo para que le sirvieran una mesa de exquisita comida para llevar, y su rostro se congeló instantáneamente. «Solo esto?» «Sí». Lo miré inocentemente y me encogí de hombros. «No sé cocinar, casada con Martín, ni siquiera he puesto un pie en la cocina desde entonces. La única vez que intenté hornear tartas de huevo siguiendo una receta en línea, apenas empecé antes de explotar la freidora de aire. A partir de entonces,
Tenía estrictamente prohibido acercarme a la cocina. Ni siquiera sabes cocinar. Al pequeño Martín le costaba creerlo, no podía comprender cómo un adulto podía carecer incluso de las habilidades de supervivencia más básicas. Pero mi expresión práctica de repente le recordó algo y su rostro se ensombreció con disgusto. Claramente fue él mismo quien me malcrió hasta el punto en que nunca tuve que mover un dedo. Lo que lo llevó al límite fue mucho más que eso. Todo en casa viene en pares o conjuntos. Y las paredes están cubiertas de fotos de Martín y yo juntos. Él miraba fijamente el cepillo de dientes en el mostrador del baño, incapaz de creer que alguien con su gusto usaría productos de baño azul cielo, viéndolo en un estado tan aturdido. No tuve el corazón para decirle. El azul cielo es mío, el rosa bebé es suyo, murmuró para sí mismo. De ninguna manera. ¿Cómo pude casarme con una mujer como ella? No pude evitar encontrarlo divertido si supiera que fue él quien me rogó de rodillas que me casara con él en ese entonces. No lo haría eso aún más devastado. Pero no dije eso. Martín de 17 años parecía incluso más irritable que el Martín que conocí primero, menos compuesto, pero más irascible. Después de terminar de comer, planeé llevarlo a un corte de pelo. Noté ayer que su ropa no le quedaba bien. Parecía una talla demasiado pequeña para su figura, el cabello demasiado largo en su frente también le cubría los ojos, dándole un aire de abatimiento apático. No hay necesidad de preguntar, debe ser la familia de Meredith, esos malditos bastardos, detrás de esto. Desde que falleció la madre de Martín, el padre de Martín no ha mostrado nada más que un absoluto desprecio por su hijo. Los que lo rodeaban siguieron el ejemplo, ansiosos por pisotearlo en el barro, lo intimidaron, lo atormentaron y lo oprimieron. El dolor del pasado retorció su corazón, dejando la venganza como su única obsesión. Pensando en cuánto sufrió antes de conocerme, mi nariz hormigueó de tristeza. El sistema dijo con tristeza, no lo entiendes, este es el flequillo fragmentado diferencial de moda que aman todos los jóvenes. Lo escudriñé por un momento. Flequillo fragmentado diferencial, más como una tapa de olla. Si me preguntas el aspecto de mi esposo, seré yo quien lo proteja. Llegué al estudio de estilismo. 10 estilistas se pararon en 2 filas ordenadas en la entrada para saludarnos. Mi estilista personal Kevin me saludó cálidamente. Señorita Son, ¿qué look vas a elegir hoy? No soy yo, es para él. Empujé con fuerza al pequeño Martín para que se sentara en la silla de ruedas y chasqueé los dedos. Dale el peinado más popular en este momento, hazlo lo más genial posible. Kevin hizo una señal de que estaba bien. Pero antes de que pudiera tocar el cabello del pequeño Martín, fue empujado sin piedad. Lo había persuadido y ahora me estaba mirando con enojo. No me cortaré el pelo. Aparté su mano con frialdad y declaré sin corazón, debes cortártelo. ¿Quieres ser una salvaje, mona? Apretó los dientes, sus ojos casi escupían fuego. No pienses solo porque eres miol, consciente de las miradas inquisitivas a su alrededor. Se tragó la palabra que casi se le escapó y murmuró hoscamente, de todos modos, no necesito que te entrometas, porque los niños en una fase rebelde son tan difíciles de manejar. Estaba tan enojado que no pude contenerme y lo abofeteé débilmente en la cara. El sonido nítido y fuerte resonando a través del modesto espacio, se congeló. A los 17, es la edad en la que salvar las apariencias más importa. Parecía no haber esperado que lo golpeara, justo cuando la ira estaba a punto de estallar. Al segundo siguiente, torpe pero tiernamente aparté su flequillo demasiado largo y soplé suavemente en su mejilla izquierda ligeramente sonrojada. Mientras mis ojos se levantaban, susurré suavemente como si estuviera persuadiendo a un niño. Pero tus ojos son tan hermosos, brillando como estrellas en el cielo. Si están ocultos, no podré verlos. Quiero seguir mirándote. Una bofetada seguida de un caramelo es mi estrategia preferida cuando trato con Martín. Creo que debería funcionar igual de bien en su yo de 17 años. El sistema silenciosamente levanta el pulgar. Entrenando a un perro, somos nosotros. Yo silencio, tengo mi propio ritmo, efectivamente. La ira del pequeño Martín ni siquiera se había desahogado cuando la extinguí sin esfuerzo. Todos apartaron la mirada fingiendo no hacerlo. Fíjate, viendo cómo su hermoso rostro se transformaba de oscuro a rojo, luego de rojo a oscuro. Finalmente se sentó pesadamente con la cara llena de marcas de bofetadas y murmuró en voz baja, luego como desees. Le di unas palmaditas en la cabeza como recompensa. Él evitó torpemente mi mirada. Pero el espejo reflejó claramente sus pestañas temblorosas y revoloteantes, y sus manos apretadas se aflojaron de repente. Mi corazón se ablandó. Con la experiencia de cortarme el pelo, llevarlo de compras se volvió mucho más fácil.
Yo estaba a cargo de comprar y él sirvió como mi herramienta para llevar las bolsas. Pronto, estaba cubierto de bolsas de compras de todos los tamaños, luciendo desde lejos como un árbol de Navidad en movimiento. A mitad de camino, se declaró en huelga. ¿Por qué? Debería llevarlo, renuncié, lo observé obstinadamente parado allí y de repente sentí la impotencia de tratar con un niño. Con un suspiro de resignación, silenciosamente tomé la mitad de las bolsas de compras, pero solo 5 minutos después, hice una mueca de dolor y la solté. La palma de la mano, delicada y justa, tenía una marca roja profunda por la presión, notoriamente visible contra la piel. Justo cuando estaba a punto de apretar los dientes y levantarlos de nuevo, de repente se acercó y silenciosamente me arrebató todo de las manos. No puedo encontrar el camino, ve tú primero. Palabras tercas pero un corazón blando. No lo expuse, y las comisuras de mi boca se curvaron ligeramente mientras bajaba la cabeza. Después de todo, los niños todavía necesitan salvar las apariencias. Con un nuevo peinado y un atuendo bien combinado, por un momento fugaz me dio la ilusión de que Martín había regresado. La vendedora leyó rápidamente mi expresión y, al ver que parecía bastante complacida, comenzó a elogiar. Tienes un gusto excelente, esta es nuestra edición limitada recién lanzada y le queda genial a tu novio. Negué con la cabeza para corregirla. Él no es mi novio. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, el rostro del pequeño Martín se oscureció instantáneamente. El joven no pudo ocultar sus emociones, su expresión se endureció de inmediato, su mandíbula se tensó en un ángulo agudo, irradiando una palpable presión baja de la cabeza a los pies. Enfureció en secreto, solo para oírme agregar, su familia. Instantáneamente las comisuras de su boca, que se habían caído, se curvaron de nuevo en secreto. La notificación del sistema sonó al mismo tiempo. Valor de oscurecimiento del villano, 80%. Eres realmente algo anfitrión. Cuando se trata de entrenar perros, tienes un don especial. Lo tomaré como un cumplido. Para cuando salimos del centro comercial, el anochecer había oscurecido el cielo, las farolas parpadearon una a una. Todavía llevaba esas bolsas de compra ahora incluso más que cuando llegamos. Quizás era demasiado pesado. Inconscientemente sacudió su muñeca pero no volvió a quejarse. Cuando llegamos a la parada de autobús, un autobús llegó justo en ese momento. Después de subir, resultó que quedaba un asiento vacío. El conductor ya nos estaba esperando. Estaba a punto de ordenarle que se sentara cuando de repente me empujó hacia el asiento. Parándose a mi lado en su lugar, colocó cuidadosamente la bolsa de compras a sus pies y murmuró: siéntate aquí, yo veré las cosas. Mientras me agachaba para subir al auto, una sombra cayó repentinamente sobre mi cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, algo cálido presionó contra mi frente. Era su palma, amortiguando el espacio entre el marco de la puerta del coche y mi cabeza. Ten cuidado. El cálido aliento rozó mi oreja, y de repente miré hacia arriba, encontrándome con su mirada profunda y penetrante. Resulta que tenía miedo de que chocara con la puerta del coche. Apartó la mirada torpemente y después de protegerme, habló en un tono brusco: torpe, ¿no puedes mirar por dónde vas? De repente recordé que hace unos años Martín hizo lo mismo, protegiéndome con su cuerpo en el flujo de gente, temeroso de que me empujaran, temeroso de golpearme la cabeza. El coche estaba cálido y acogedor, mirando su perfil deliberadamente severo y la montaña de bolsas de compras a sus pies. No pude evitar sonreír. Qué niño tan testarudo pero de buen corazón. Después de regresar, el pequeño Martín y yo pasamos unos días tranquilos juntos. Todavía tenía esa cara de gruñón todos los días, como si alguien le debiera 8 millones de dólares. Gradualmente me acostumbré. Cara de gruñón o no, una vez que se fue, le daré una buena paliza a Martín. El error del más joven es compensado por el mayor. Veamos cómo se da aires conmigo entonces. Hasta que una noche, el sistema me despertó de repente. Su voz era urgente. El nivel de corrupción del villano ha aumentado. Ahora es emocionalmente inestable con severas tendencias autodestructivas. Ve a verlo rápido. Sobresaltado, me levanté apresuradamente solo para darme cuenta de que afuera estaba rugiendo una violenta tormenta. De repente se me ocurrió que Martín a menudo era golpeado y abusado por el padre de Martín cuando era niño, por lo que siempre se despertaba de pesadillas durante las tormentas eléctricas. Más tarde, se acostumbró a dormir abrazándome y gradualmente dejó de tener miedo. La puerta del pequeño Martín no estaba bien cerrada. A la vista había un gran bulto en la gran cama, como si estuviera bien envuelto en una colcha pesada. Su contorno parecía algo encogido. Caminé de puntillas, temeroso de molestar a la persona dentro, y llamé suavemente: Martín. Sin respuesta. Podía sentir vagamente que la persona dentro podría estar soportando un dolor indescriptible. Me acerqué y golpeé suavemente la concha bien cerrada, hablando con la voz más suave: Martín, abre la manta.
recordando esas noches cuando fue atormentado por pesadillas, mi corazón se ablandó por completo y añadí un tono más reconfortante a mi voz: Martín, soy yo, no tengas miedo. Tardó mucho tiempo, tanto que comencé a dudar si mi voz siquiera lo había alcanzado, antes de que la manta finalmente se moviera ligeramente y emergiera una cabeza despeinada. Miré hacia arriba y me encontré con un par de ojos inyectados en sangre. Sus músculos estaban tensos, sus labios ligeramente pálidos y sus ojos oscuros como tinta. Fijos pesadamente en mí. ¿Qué estás haciendo aquí? Sabiendo que el niño se preocupaba por su orgullo, fingí estar asustado, agarrándome lastimosamente el dobladillo de su ropa. Está tronando, tengo un poco de miedo, ¿puedo quedarme contigo? Me miró en silencio, esperando a que terminara de hablar antes de exhalar un largo y pesado suspiro. No tienes que hacer esto. Su voz era ligeramente ronco, envuelto en una capa de niebla en la oscuridad, cargando con cierta frialdad contenida. No soy él. No me trates como lo trataste, no necesito tu pésima amabilidad. Casualmente, un rayo de repente brilló fuera de la ventana, el sonido ensordecedor pareció explotar justo al lado de nuestros oídos. El pequeño Martín se estremeció por completo. Respirando rápidamente y rápidamente enterró su cabeza en mis brazos. Yo suspiré y apreté mis brazos a su alrededor. Mi palma golpeó suavemente su espalda en un ritmo constante hasta que su temblor disminuyó. Todavía solo un niño, después de todo. En mi memoria, Martín siempre ha sido el epítome de la madurez y la compostura. Me ama, me mima, y con él a mi lado, puedo esconderme para siempre dentro de su fuerte y robusto abrazo, pero el Martín de 17 años era diferente. Estaba cubierto de cicatrices, luchando por sobrevivir bajo el tormento de la familia de Meredith, que lo moldeó en este comportamiento terco y solitario. Dice el sistema nació malo, pero sé que no lo es. Nadie nace para ser un villano. Es frío porque sus sentimientos sinceros alguna vez fueron pisoteados sin piedad. Es irritable y de mal genio porque los que lo rodean son como lobos y tigres con malas intenciones, lo que lo obliga a desconfiar de todos. Es terco porque la única persona en la que puede confiar es en sí mismo. Debiste haber pasado por momentos muy difíciles todos estos años. A la tenue luz de la luna, podía ver el dolor en su rostro, sus ojos estaban nublados, era el dolor creciente que había retrasado durante 17 años. Un dolor denso y abrumador brotó de lo más profundo de su corazón. Bajé la cabeza y de repente hablé: un beso lo hará sentir mejor. El pequeño Martín se congeló, antes de que pudiera reaccionar. Me acerqué y le planté un fuerte beso en la mejilla. Luego ahuequé su rostro entre mis manos y le dije con seriedad: no te atrapes en una jaula de dolor, ya no eres ese niño abusado, no puedes verlo, tu yo futuro tiene una vida maravillosa. Apreté su mano con fuerza, mirándolo con sinceridad: eres la persona más importante en mi vida, ya tengas 17 o 27 años, siempre te amaré. No llores más, si sigues llorando, me romperás el corazón. Para mi sorpresa, se congeló por un momento y no me dijo enojado que me fuera como antes. En cambio, silenciosamente tiró la manta sobre su rostro, revelando solo un par de ojos llorosos hacia abajo, y murmuró suavemente desde debajo de las sábanas: no estoy llorando. El sistema sonó: nivel de corrupción del villano, 50%. Unos segundos después me preguntó de nuevo en un susurro: ¿de verdad me amas? Sí, siempre, para siempre. Entonces júralo. En la oscuridad, unimos los dedos e hicimos nuestro voto: te amaré por siempre y para siempre, ni siquiera la muerte puede separarnos. Pasó medio mes en un abrir y cerrar de ojos. Martín llamó para decir que volvería pronto. Estaba tan emocionada que apenas podía esperar a verlo al siguiente segundo. En ese momento, de repente apareció un mensaje: es la invitación de boda de la protagonista femenina, se va a casar. Me sorprendí un poco, pero cuando abrí la invitación electrónica, me asombré aún más al descubrir que el novio no era el protagonista masculino. ¿Qué está pasando? ¿No estaban locamente enamorados en ese entonces? Ella huyó, él los persiguió, su amor se entrelazó con el odio. Pensé que sería un enredo de por vida. El protagonista masculino la ha perseguido tantas veces, pero aún no ha tenido éxito. No le oculté la noticia del matrimonio de la protagonista femenina al pequeño Martín. Ella fue el único calor en la infancia del pequeño Martín. Vivía al lado de la casa de los Meredith. Cada vez que el padre de Martín cometía violencia doméstica, ella pasaba en secreto por el pequeño jardín entre las dos casas para entregarle comida al castigado pequeño Martín. En el texto original, el posterior descenso de Martín a la oscuridad se debió en parte a ella. Creo que el joven Martín debe haber tenido sentimientos por ella en ese entonces. Después de escuchar mis palabras, el rostro del pequeño Martín mostró un fugaz momento de confusión antes de que rápidamente se recompusiera. Mirando la invitación, mientras iba, le di unas palmaditas reconfortantes en el pelo.
Mucha gente conocía a Martín, así que conseguí que alguien lo disfrazara, haciendo que su apariencia se pareciera a la de otra persona. Como esperaba, fue una boda extraordinariamente grandiosa. Las cortinas de perlas que colgaban de la cúpula del salón de banquetes se entrelazaban hermosamente con tul blanco en cascada. Las peonías y lirios del valle favoritos de la novia estaban ingeniosamente dispuestos en torres florales, exudando una fragancia delicada y dulce. Pronto, llegó el momento del intercambio de anillos. En medio de las apasionadas bendiciones del celebrante, la novia y su novio compartieron un beso ferviente, sus ojos rebosaban de amor el uno por el otro. Sentí una punzada de emoción. Una vez le había entregado todo su corazón al protagonista masculino, pero al final, se casó con otra persona. Al final de la historia, incluso la pareja más perfectamente compatible no necesariamente envejecerá junta. Ni siquiera los personajes principales son excepciones. El pequeño Martín a mi lado estaba completamente absorto, sus ojos tenían una seriedad que nunca antes había visto. ¿Todavía hay un rastro de anhelo al ver esto? En esa escena, me sentí inexplicablemente incómodo. Estaba a punto de llamarlo, pero después de abrir la boca, seguí sin decir una palabra. ¿Qué podía decir? En la línea del mundo a la que pertenece, yo no existo. El joven de 17 años aún no me ha conocido. En su trayectoria de vida original, solo la protagonista femenina que una vez lo ayudó era la dirección que seguía su mirada. Si el sistema no lo hubiera traído a este mundo, tal vez solo sería un extraño para él. Estaba perdido en mis pensamientos, de repente una lluvia de pétalos de rosa descendió desde arriba, cayendo lentamente y esparciéndose sobre los hombros de cada invitado. Extendí mis manos y atrapé una de ellas. De repente tomó la copa de vino de la mesa, tomó un sorbo y luego se giró hacia un lado con una mirada fugaz. ¿Fue así cuando nos casamos? ¿Qué? Me quedé un poco desconcertado, no esperaba que me hiciera tal pregunta, así que repitió una vez más. Fue tan grandioso cuando tú y yo nos casamos. Las llamas de las velas en la mesa del comedor se balancearon con gracia en respuesta. En medio del tintineo de las copas de cristal produjeron sonidos nítidos, mientras que el confeti y los pétalos de flores bailaban salvajemente en la luz, sumergiendo todo el espacio en dulzura y alegría. Pensé cuidadosamente y recordé la escena de nuestra boda ese año, revelando inconscientemente una sonrisa feliz, incluso más grande que esta. Dije al principio, quería tener una boda de destino, pero no estuviste de acuerdo. Dijiste que finalmente te casarías conmigo y querías que todo el mundo supiera lo feliz que eras. Fuiste tú quien dijo que me amabas, quien me tomó de la mano de mi padre, quien puso el anillo en mi dedo, no importa cuántas dificultades hayas soportado antes. Nunca pronunciaste una palabra, pero esa fue la única vez que derramaste lágrimas porque dije acepto. Los delgados labios del joven se presionaron ligeramente y después de escuchar mis palabras, la tensión en su espalda se alivió de repente. Bajo la luz, sus ojos brillaron con un brillo peculiar. Mi reflejo se reflejó en sus pupilas, asintió y sonrió. Eso es bueno. Así que alguien me ha estado amando desde el futuro todo el tiempo, entonces puedo estar tranquilo. No tuve tiempo de preguntarle qué quería decir. Fuego, fuego, ayuda, corre, corre, Un grito aterrorizado de repente rompió la atmósfera animada y alegre del salón de banquetes. Antes de que alguien pudiera comprender la situación, la puerta del vestíbulo se abrió de golpe por los miembros del personal que entraron apresuradamente al instante. Un humo espeso acompañado de llamas barrió el área. Fuego, fuego, todos corran, rápido, tomen la escalera de incendios. El pequeño Martín reaccionó de inmediato, mojando rápidamente una toalla que había dejado en la mesa del comedor y cubriéndome la boca y la nariz con ella. Luego agarró mi mano para correr afuera. Mi corazón latía con fuerza, y una inexplicable sensación de aprensión me hizo mirar hacia atrás. Con solo una mirada, vi a la protagonista femenina con un vestido de novia blanco prístino, sus ojos abiertos por la furia, sus uñas casi se hundió en las baldosas del suelo mientras se esforzaba hacia adelante, su garganta emitía sollozos entrecortados, su marido yacía inconsciente en el suelo, completamente inconsciente, y detrás de ella, sorprendentemente, estaba el protagonista masculino, que no había aparecido en años. Mis pupilas se contrajeron en estado de shock. ¿Qué estaba haciendo aquí? Era como una enredadera mezclada con veneno, sin prisa por escapar. Pero en cambio envolvió con fuerza sus brazos alrededor de la cintura de la protagonista femenina desde atrás, una sonrisa satisfecha en su rostro.
la sonrisa torcida a la luz del fuego mientras arrastraba a la protagonista femenina al infierno. Si no te casas conmigo, entonces muramos juntos, jadeé. Incapaz de creerlo, se ha vuelto loco, él es el que se ha vuelto oscuro. No es así, gritos y llantos subían y bajaban en oleadas, las luces parpadeantes se hicieron añicos en el suelo, en el humo espeso. El pequeño Martín agarró mi mano y se abrió paso entre la multitud hacia la salida de incendios. Agárrame fuerte de la mano, alguien chocó contra nosotros en pánico, e inmediatamente me protegió detrás de él, usando su espalda para soportar los empujones. Sudor frío corría por sus rasgos cincelados, pero nunca soltó mi mano. Llamé frenéticamente al sistema, pero no hubo respuesta en absoluto. Normalmente siempre me estás molestando para que haga tareas, pero ahora estás tan silencioso como la muerte. No haces un sonido sin importar cuánto llame. Las llamas tiñeron el pasillo de rojo, el olor a crea quemado dificultaba mantener los ojos abiertos. Un trozo de escombros cayó de repente, casi golpeándonos. Mi corazón latía con miedo. Agarré la mano del pequeño Martín y corrí frenéticamente hacia adelante sin atreverme a detenerme ni un momento, pero por alguna razón, se detuvo de repente. Sus manos y pies se endurecieron como si estuvieran controlados, congelados en su lugar. El camino por delante estaba bloqueado por una multitud. Se giró y me dirigió una mirada profunda, su voz ronca mientras gritaba: «No tengas miedo». Una oleada de pánico brotó en mi corazón. «Martín, ¿qué estás haciendo?». No respondió, solo me hizo otra pregunta: «Definitivamente vendrás a buscarme, ¿cierto? ¿Qué clase de momento es este para que digas esas cosas?». Casi lloré apretando su mano con fuerza. «Tonterías, no importa dónde estés, te encontraré, porque vine a este mundo solo por ti». Tan pronto como pronunció las palabras, su mirada de repente se volvió aguda mientras rápidamente me inmovilizaba. Protegiéndome en su abrazo, el cálido aroma juvenil me envolvió por completo. Presionado contra su pecho, podía escuchar su respiración rápida y el salvaje latido de su corazón. Al segundo siguiente, el candelabro no muy lejos cayó repentinamente, derribando trozos del techo mientras se estrellaba directamente contra el suelo. La última escena antes de que me desmayara fue el joven presionando devotamente un beso en mi mejilla. Dijo: «Te esperaré». El sonido de notificación de la tarea completada sonó en mis oídos. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya era de madrugada. Un sabor metálico persistía en mi garganta y el escozor del desinfectante quemaba mis fosas nasales. Como la conciencia poco a poco volví, luché por levantar mis párpados. La deslumbrante luz fluorescente sobre mí proyectaba un brillo brumoso. «No te muevas». La yema de un dedo presionó ligeramente entre mis cejas. La ligera aspereza de su tacto calloso enviando un escalofrío por mi cuerpo. Martín estaba medio arrodillado junto a la cama, su corbata torcida alrededor de su cuello. Los mechones normalmente bien peinados de su cabello ahora estaban húmedos de sudor. Todo su ser carecía de su refinamiento habitual. Todavía algo aturdido, pregunté tentativamente con un dejo de incertidumbre: «Cariño, ¿has vuelto?». Su agarre en mi mano se apretó de repente, sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza. «El médico dijo que tienes una conmoción cerebral leve, pero afortunadamente son solo algunas lesiones superficiales». Quería levantar la mano para tocar sus cejas fruncidas, pero él sujetó mi muñeca. Así que recurrí a mi táctica habitual, actuando como si estuviera malcriado. «Cariño, quiero un poco de agua». Su figura se giró para verter agua. Era algo inestable, el vaso tintineó nítidamente contra la bandeja. Cuando se giró, sus largas pestañas brillaban inesperadamente por la humedad. Entré en pánico un poco. Después de estar casado durante tanto tiempo, nunca lo había visto así. «Martín, cariño, solo estuve fuera en un viaje de negocios durante medio mes. Y terminaste herido y hospitalizado». Respiró hondo, luchando por reprimir las emociones oscuras y agitadas dentro de él. Su nuez de Adán subía y bajaba violentamente. «Si no te hubiera protegido también, podría no haberte vuelto a ver, cariño. ¿Qué harías si te pasara algo?». La mención de la explosión me devolvió a la realidad, y ansiosamente agarré su mano, sacudiéndola de un lado a otro. «¿Dónde está?». «En una explosión tan grande, debe haber resultado herido protegiéndome en sus brazos». «No, necesito verlo». «¿En qué sala está?». Martín permaneció en silencio. De repente me di cuenta de algo y me quedé callada. Antes de perder el conocimiento, escuché claramente la voz mecánica del sistema. La respuesta estaba en la punta de mi lengua. Todavía me aferré a un rayo de esperanza e hizo esa pregunta: «¿Qué hay de él?». Martín me dio una mirada profunda e inquisitiva. Su voz fría tenía un toque de consuelo mientras extendía la mano para limpiar mis lágrimas. «No llores, acaba de regresar a donde estaba destinado a estar. Nos volveremos a encontrar». Volví a ver a la protagonista femenina 3 meses después. Había perdido todos sus recuerdos en ese incendio. Al despertar, reconoció milagrosamente a su esposo desfigurado a primera vista. Nadie sabía cómo
Sobrevivieron a ese incendio devastador. Después de sobrevivir a un gran desastre, las bendiciones seguramente seguirán. En las redes sociales vi las fotos de su boda tomadas al pie de las montañas nevadas, lo juro por los dioses, presenciado por los cielos. Desde este momento estamos unidos como marido y mujer, hasta que la muerte nos separe. Esa boda inconclusa finalmente se solemnizó en presencia de toda la creación. El gran incendio solo se llevó una vida. El pirómano, Jeff, el protagonista masculino de esta novela romántica de la vieja escuela. El sistema siempre dijo que la búsqueda del protagonista masculino conduciría a un crematorio, pero nunca pensé que sería un crematorio literal, de esos donde estás completamente muerto. Para ser justos, no era una buena persona, pero tampoco era exactamente malo. La investigación reveló que antes de provocar el incendio, había abierto todas las salidas de emergencia del hotel y colocado suficientes extintores en lugares visibles, por lo que, antes de que llegaran los camiones de bomberos, el incendio ya había sido extinguido por los esfuerzos colectivos de la multitud. En lugar de un incendio provocado deliberado, creo que había planeado meticulosamente su propia muerte. Con una gran muerte, buscó dejar una marca indeleble para toda la vida. Desafortunadamente nunca sabrá que la protagonista femenina ha perdido la memoria. Su existencia se olvidará gradualmente en los rincones del tiempo. Una tarde cualquiera accidentalmente encontré un anillo antiguo debajo de la almohada en el dormitorio de invitados. En el momento en que vio el anillo, Martín arqueó las cejas ligeramente, un destello de sorpresa en sus ojos. Este es el recuerdo de mi madre, cuando aún vivía, dijo que era para mi futura esposa. Pensé que lo había perdido hace mucho tiempo. Nunca imaginé que estaría aquí. Después de hablar, intercambiamos una mirada y al instante entendimos. Esto lo dejó él. Por alguna razón, sentí un impulso de llorar, así que silenciosamente me subí a los brazos de Martín, envolviendo fuertemente mis brazos alrededor de su cuello y dije con un sollozo en mi voz: ¿qué pasa si todavía es intimidado después de regresar? Viendo lo felices que somos en este mundo ahora, debe sentirse terrible cuando regrese. Martín acababa de ducharse, todo su cuerpo exudaba una leve fragancia fresca. Al principio, permaneció en silencio. Su nuez de Adán se balanceaba ligeramente en el silencio. Luego sus delgados dedos se extendieron lentamente, sus yemas cálidas con un calor leve, limpiando cuidadosa e increíblemente suavemente las lágrimas de mis mejillas una por una, mientras murmuraba en voz baja: nunca, cariño, la razón por la que no he estado dispuesta a admitir que él es yo es porque no quiero que tu mirada caiga sobre nadie más, incluso si esa persona soy yo mismo. Mientras hablaba, el brazo que rodeaba mi cintura se apretó sutilmente como si tratara de fundirme en sus huesos. Me conozco bien, me has salvado una vez. Y puedes salvarme una segunda o una tercera vez, así que estoy seguro de que una vez que te conozca, se enamorará perdidamente de ti. Una vez que hayas probado el amor, nunca podrás soportar dejarlo ir fácilmente de nuevo. Él te esperará hasta que te encuentre. Mientras las palabras caían, el brazo que me rodeaba se apretó aún más. Martín besó mis lágrimas una por una, y antes de que pudiera abrir la boca para gemir, selló firmemente mis labios con los suyos. Parpadeé para contener las lágrimas que amenazaban con caer mientras lo miraba. Un rayo de sol entró por la ventana, volviendo su cabello dorado. Entonces lo vi sonreír con la mayor sinceridad mientras me hablaba: gracias a Dios, finalmente te esperé, aunque no te encontré en 17. En el momento en que apareciste cuando tenía 22, supe que eras tú viniendo a mí. Gracias por venir a mi mundo. Aturdido, la figura del niño y su figura parecieron superponerse ante mis ojos, finalmente fusionándose en el verdadero él parado frente a mí. El tiempo gira y gira, pero su devoción por mí nunca ha cambiado. La luz del sol llenó gradualmente toda la habitación y su sonrisa brilló intensamente en el juego de luces y sombras. La historia del libro ha llegado a su fin. Pero nuestra historia apenas comienza. Cada día a partir de ahora es otra reunión. Viendo lo felices que somos en este mundo ahora, debe sentirse terrible cuando regrese. Martín acababa de ducharse, todo su cuerpo exudaba una fragancia tenue y fresca. Al principio permaneció en silencio, su nuez de Adán se balanceaba ligeramente en el silencio. Luego sus delgados dedos se extendieron lentamente, sus yemas cálidas con un calor tenue, limpiando con cuidado e increíblemente suavemente las lágrimas de mis mejillas una por una, mientras murmuraba en voz baja: nunca, cariño, la razón por la que no he estado dispuesta a admitir que él soy yo es porque no quiero que tu mirada caiga en nadie más, incluso si esa persona soy yo. Mientras hablaba, el brazo que rodeaba mi cintura se apretó sutilmente como si tratara de fundirme en sus propios huesos. Me conozco bien, me has salvado una vez, y puedes salvarme una segunda, una tercera vez, así que estoy segura de que una vez que te conozca,
Se enamorará perdidamente de ti, una vez que hayas probado el amor, nunca podrás soportar dejarlo ir fácilmente de nuevo, él te esperará, hasta que te encuentre. Mientras las palabras caían, el brazo a mi alrededor se apretó aún más. Martín besó mis lágrimas una por una, y antes de que pudiera abrir la boca para gemir, selló firmemente mis labios con los suyos. Parpadeé para contener las lágrimas que amenazaban con caer mientras lo miraba. Un rayo de sol se coló por la ventana, volviendo su cabello dorado. Entonces lo vi sonreír con la mayor sinceridad mientras me hablaba. Gracias a Dios, finalmente te esperé, aunque no te encontré a los 17, en el momento en que apareciste cuando tenía 22. Supe que eras tú viniendo a mí. Gracias por venir a mi mundo. Aturdida, la figura del chico y su figura parecieron superponerse ante mis ojos, finalmente fusionándose en el verdadero. Él parado frente a mí. El tiempo gira y gira, pero su devoción por mí nunca ha cambiado. La luz del sol llenó gradualmente toda la habitación y su sonrisa brilló intensamente en el juego de luces y sombras. La historia en el libro ha llegado a su fin, pero nuestra historia apenas comienza. Cada día a partir de ahora es otra reunión. Viendo lo felices que somos en este mundo ahora, debe sentirse terrible cuando regrese. Martín acababa de ducharse, todo su cuerpo exudaba una fragancia tenue y fresca. Al principio, permaneció en silencio, su nuez de Adán se balanceaba ligeramente en el silencio. Luego sus delgados dedos se extendieron lentamente, sus yemas cálidas con un calor tenue, limpiando con cuidado e increíblemente suavemente las lágrimas de mis mejillas una por una, mientras murmuraba en voz baja: nunca, cariño. La razón por la que no he estado dispuesta a admitir que él soy yo es porque no quiero que tu mirada caiga en nadie más, incluso si esa persona soy yo. Mientras hablaba, el brazo que rodeaba mi cintura se apretó sutilmente, como si tratara de fundirme en sus propios huesos. Me conozco bien, me has salvado una vez, y puedes salvarme una segunda, una tercera vez, así que estoy segura de que una vez que te conozca, se enamorará perdidamente de ti. Una vez que hayas probado el amor, nunca podrás soportar dejarlo ir fácilmente de nuevo. Él te esperará, hasta que te encuentre. Mientras las palabras caían, el brazo a mi alrededor se apretó aún más. Martín besó mis lágrimas una por una, y antes de que pudiera abrir la boca para gemir, selló firmemente mis labios con los suyos. Parpadeé para contener las lágrimas que amenazaban con caer mientras lo miraba. Un rayo de sol se coló por la ventana, volviendo su cabello dorado. Entonces lo vi sonreír con la mayor sinceridad mientras me hablaba. Gracias a Dios, finalmente te esperé, aunque no te encontré a los 17, en el momento en que apareciste cuando tenía 22, supe que eras tú viniendo a mí. Gracias por venir a mi mundo. Aturdida, la figura del chico y su figura parecieron superponerse ante mis ojos, finalmente fusionándose en el verdadero. Él parado frente a mí. El tiempo gira y gira, pero su devoción por mí nunca ha cambiado. La luz del sol llenó gradualmente toda la habitación y su sonrisa brilló intensamente en el juego de luces y sombras. La historia en el libro ha llegado a su fin, pero nuestra historia apenas comienza. Cada día a partir de ahora es otra reunión. Mientras las palabras caían, el brazo a mi alrededor se apretó aún más. Martín besó mis lágrimas una por una, y antes de que pudiera abrir la boca para llorar, selló firmemente mis labios con los suyos. Parpadeé para contener las lágrimas que amenazaban con caer mientras lo miraba. Un rayo de sol se coló por la ventana, volviendo su cabello dorado. Entonces lo vi sonreír con la mayor sinceridad mientras me hablaba. Gracias a Dios, finalmente te esperé, aunque no te encontré a los 17, en el momento en que apareciste cuando tenía 22, supe que eras tú viniendo a mí. Gracias por venir a mi mundo. Aturdida, la figura del niño y su figura parecieron superponerse ante mis ojos, finalmente fusionándose en el verdadero. Él parado frente a mí. El tiempo gira y gira, pero su devoción por mí nunca ha cambiado. La luz del sol llenó gradualmente toda la habitación y su sonrisa brilló intensamente en el juego de luces y sombras. La historia en el libro ha llegado a su fin, pero nuestra historia apenas comienza. Cada día a partir de ahora es otra reunión. Mientras las palabras caían, el brazo a mi alrededor se apretó aún más. Martín besó mis lágrimas una por una, y antes de que pudiera abrir la boca para llorar, selló firmemente mis labios con los suyos. Parpadeé para contener las lágrimas que amenazaban con caer mientras lo miraba. Un rayo de sol se coló por la ventana, volviendo su cabello dorado. Entonces lo vi sonreír con la mayor sinceridad mientras me hablaba. Gracias a Dios, finalmente te esperé, aunque no te encontré a los 17, en el momento en que apareciste cuando tenía 22. Supe que eras tú viniendo a mí. Gracias por venir a mi mundo. Aturdida, la figura del niño y su figura parecieron superponerse ante mis ojos, finalmente fusionándose en el verdadero. Él parado frente a mí. El tiempo gira y gira, pero su devoción por mí nunca ha cambiado.
La luz del sol llenó gradualmente toda la habitación y su sonrisa brilló intensamente en el juego de luces y sombras. La historia en el libro ha llegado a su fin, pero nuestra historia apenas comienza, cada día a partir de ahora es otra reunión.